Así que escuchen esto con atención. Todo el mundo adora a Jun Min-sun. Dicen que es encantador, que siempre está sonriendo, que tiene un carácter amable e inofensivo. Ya saben, demasiado bueno para ser verdad. Y sí, es cierto, es una persona muy amable, pero también, precisamente por eso, por esa fachada inofensiva, ha sido fácil subestimarlo, y eso lo hace peligrosamente impredecible. Como escribió una vez el legendario general Ji Sun-shin, nunca dejes que tu enemigo te conozca. En el momento en que lo haga, ya habrás perdido la batalla. Durante la invasión japonesa de Corea, Ji Sun-shin no perdió ni una sola batalla. Hubo un momento incluso en que lideró una flota de apenas 13 barcos para vencer a una armada de más de 200 enemigos, y en su batalla final, con su último aliento, le dio una orden a su propio sobrino, que escondiera su cadáver, se pusiera su armadura y siguiera liderando la lucha en su lugar, todo para que sus soldados no se desanimaran al saber que su comandante había muerto. Ese día, sus tropas derrotaron al ejército japonés y pusieron fin a la guerra. Solo descubrieron que él había muerto al día siguiente. Y yo creo, sinceramente, que a su manera Jun Min-sun también ha dominado ese arte de la guerra. Porque detrás de esa sonrisa amable, detrás de esas lágrimas genuinas, hay alguien mucho más fuerte de lo que cualquiera se imagina. Miren, su padre fue forzado a abandonar su carrera como futbolista profesional a los 28 años, tras una lesión devastadora que lo dejó fuera del deporte para siempre. Apenas 2 años después, nació su hijo, y desde ese instante fue convertido en un proyecto de vida. Toda su existencia se construyó en torno al fútbol. No había academia, ni escuela de talentos, ni diversión. Nada de eso. Su padre insistía en que debía perfeccionar las bases del juego. El pase, el regate, el control del balón, antes siquiera de enseñarle a disparar a portería. Esto no era un pasatiempo. No era algo para disfrutar, era una disciplina cuasi militar. Según palabras del propio Son, cualquier acto de desobediencia se pagaba con entrenamientos adicionales, a veces extremos. Hubo una ocasión en la que fue obligado a hacer dominadas con su pie débil durante 4 horas seguidas. 4 horas. Cada vez que el balón tocaba el suelo, el reloj se reiniciaba. En sus propias palabras, después de unas 3 horas, ya veía 3 balones a la vez. Tenía los ojos inyectados en sangre y el suelo parecía teñido de rojo. Las historias que él mismo cuenta sobre su padre son tan extremas, tan difíciles de creer, que durante años los periodistas simplemente pensaban que eran exageraciones, hasta que, años más tarde, Son abrió su propia academia de fútbol en Corea del Sur, contrató a su padre como entrenador, y no tardó en recibir una denuncia por abuso infantil. Su padre, según los informes, golpeó a un niño con una bandera de esquina durante un entrenamiento. Sin embargo, por duros que hayan sido sus métodos, no se puede negar que funcionaron. Aquellos años forjaron en Son una capacidad con ambas piernas absolutamente asombrosa. Rafael van der Vaart llegó a decir, creo que ni siquiera él sabe si es diestro o zurdo. Y los resultados no tardaron en llegar. Después de solo 2 años jugando en una academia formal, Son fue aceptado en el prestigioso programa Made in Korea y fue enviado junto a otros 6 de los jóvenes más prometedores del país a una especie de aprendizaje en Hamburgo, Alemania. A más de 8.000 kilómetros de su hogar, Son se pasaba horas viendo episodios de Bob Esponja doblados al alemán, intentando aprender lo que pudiera del idioma para poder integrarse, mientras era objeto de constantes burlas y acoso por parte de sus compañeros por ser asiático. Un año después, de los 7 chicos que viajaron juntos, solo 2 seguían en el programa, y ninguno, ni siquiera Son, recibió un contrato. Incluso llegó a viajar a Inglaterra buscando oportunidades con el Blackburn y el Portsmouth, pero confesó sentirse demasiado asustado estando solo, así que terminó regresando a su ciudad natal. Y si no hubiera sido por la Copa Mundial Sub-17, probablemente hoy sería un completo desconocido. Pero en lugar de eso, aprovechó la oportunidad. Anotó 3 goles, incluyendo el gol del torneo. Un misil desde 40 metros de distancia. Fue contra Nigeria, el país anfitrión, acaparando la atención entre otras jóvenes promesas como Isco, Morata y Mario Götze.
Ese desempeño obligó a Hamburgo a rectificar su error. Lo buscaron de nuevo, lo trajeron de vuelta y lo vieron ascender como un cohete. Pasó de la sub-19 al equipo reserva y luego al primer equipo. Todo en el transcurso de un solo año. En su primera pretemporada, ya estaba anotando 9 goles, el máximo del equipo. En un momento llegó a reemplazar a su mentor, Ruud van Nistelrooy, y ridiculizó a defensores de la talla de John Terry y Ricardo Carvalho, marcando ante el Chelsea en lo que fue su primer inicio en la Bundesliga. Rompió el récord de Manfred Kals, vigente desde hacía 39 años, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del Hamburgo. Y a partir de ahí, no hizo más que crecer. Para enero ya era nombrado novato del año en la liga. FIFA lo incluyó entre los jugadores con mayor proyección del mundo, junto a Neymar y Eden Hazard. Y en Corea, todos comenzaban a considerarlo el sucesor de Cha Bum-kun, posiblemente el mejor jugador asiático de todos los tiempos, 2 veces campeón de la Copa UEFA, leyenda del Eintracht Frankfurt y máximo goleador histórico de Corea del Sur. Después de una segunda pretemporada en la que anotó la increíble cifra de 18 goles en solo 9 partidos, sí, has oído bien, Son sufrió un par de lesiones que lo frenaron un poco. Y entonces tomó una de las decisiones más arriesgadas que un futbolista coreano puede tomar. Rechazó la convocatoria para participar en los Juegos Olímpicos para concentrarse en su carrera a nivel de clubes. Mira, en Corea del Sur, país que aún técnicamente sigue en guerra con Corea del Norte, el servicio militar no es solo obligatorio, es prácticamente imposible de evitar, y dura 3 años completos. Incluso para futbolistas de élite, la única forma de obtener una exención es ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, o más específicamente, una medalla de oro en los Juegos Asiáticos. Y créeme, con solo una medalla desde 1978, no se puede desperdiciar ninguna oportunidad. Desde su perspectiva, no se trataba de una elección simple. Mira el caso de Lee Keun-ho. Fue nombrado jugador asiático del año, y aún así fue reclutado ese mismo año, arruinando prácticamente su carrera. Aunque al menos pudo jugar en segunda división con el equipo del ejército. Pero Son ni siquiera había terminado la secundaria, así que no calificaba para eso. Aún así, en el corto plazo, podríamos decir que su apuesta rindió frutos. Volvió al final de la temporada, anotó 3 goles cruciales. 2 de ellos salvaron al Hamburgo del descenso, convirtiéndose en titular indiscutible gracias a eso. Y arrancó su tercer año con una actuación que le valió ser el mejor del partido, anotando 2 goles contra el Borussia Dortmund. Eventualmente se convirtió en el único coreano, además de Cha Bum-kun, en alcanzar doble dígito en goles en una de las 5 grandes ligas europeas. Lideró al Hamburgo hasta quedar a solo 3 puntos de clasificar a la Europa League y comenzó a llamar la atención de clubes como el Manchester United, Chelsea, Dortmund y, curiosamente, del Southampton de Pochettino. Finalmente, se mudó al Bayer Leverkusen, convirtiéndose en el fichaje más caro de su historia, 10 millones de euros. Sin embargo, por muy bien que sonara todo eso, estoy seguro de que Son empezó a replantearse muchas de sus decisiones al ver que sus excompañeros del equipo olímpico ganaban la medalla de bronce, sin él. Todos ellos lograron la exención del servicio militar. Y de pronto, incluso con Son brillando en Leverkusen, anotando un hat-trick contra su antiguo club apenas unos meses después de llegar, la presión se intensificaba. Aquel verano, durante una gira de pretemporada en Corea del Sur, sus compañeros quedaron atónitos cuando más de 30.000 aficionados colapsaron un centro comercial solo para intentar tomarse una foto con él. Pero no importaba cuántos goles marcara o cuántos récords rompiera, Son sentía que había dejado escapar su única oportunidad de tener una carrera normal, sin la amenaza constante del servicio militar. A lo largo de la temporada siguieron llegando los goles, los récords, los logros. Consiguió la clasificación para la Champions League con Leverkusen, jugó el Mundial. Pero entonces el club, pensando solo en sus propios intereses, se negó a dejarlo ir a los Juegos Asiáticos. Y para colmo, sus antiguos compañeros ganaron la medalla de oro. Otra vez. Mientras tanto, Son ya había logrado 20 contribuciones de gol con Leverkusen y había marcado uno de los mejores goles de la temporada en Champions League.
Eso llevó al Tottenham a desembolsar 30 millones de euros por él, convirtiéndolo en el jugador asiático más caro de la historia. Pero incluso con ese logro, seguía corriendo contrarreloj para conseguir su exención. Y además, seguía luchando contra todos los estereotipos que se tienen sobre los jugadores asiáticos. Verás, en el fútbol europeo, los jugadores asiáticos han sido tradicionalmente vistos de dos formas. O bien como trucos de marketing, fichados solo para vender camisetas y atraer patrocinadores del continente asiático, o bien como obreros incansables, cuya única función era correr sin parar, hacer el trabajo sucio para que las estrellas brillaran. Y al principio, para Son, no fue diferente. Pasarían años antes de que dejaran de verlo solo como un chico simpático, con buenos modales y una gran sonrisa. Tuvieron que pasar muchas cosas antes de que le permitieran mostrar que era un asesino frío frente al arco, que eso era lo que siempre había estado destinado a ser. Su primera temporada en Tottenham fue simplemente desastrosa. A pesar de tener buenos números, Son fue eclipsado por el trío formado por Harry Kane, Eric Lamela y Dele Alli. Vio desde el banco la mejor campaña del Tottenham en la historia de la Premier League, y cuando por fin le dieron la oportunidad de jugar lo que prácticamente era una final por el título, anotó, pero igual vieron cómo se les escapaba la victoria. La situación fue tan desalentadora que después de participar en los Juegos Olímpicos durante el verano, donde vencieron a Alemania, pero cayeron ante Honduras antes siquiera de jugar por una medalla, Son simplemente se derrumbó en el campo llorando desconsoladamente. Al volver a Londres, ya le había informado al club que quería regresar a la Bundesliga, con la esperanza de unirse al Wolfsburgo, solo en el último día del mercado, tras fracasar los fichajes de Sadio Mané y Wilfried Zaha. Pochettino logró convencerlo de quedarse. Algunas fuentes afirman que la explicación del entrenador sobre por qué lo dejaba en el banco era tan simple como cruel. Es más fácil dejar fuera a alguien que no se queja. Sin embargo, por más que las cosas mejoraran, no era suficiente. Ese año, Son anotó 21 goles y dio 8 asistencias, promediando casi una contribución por partido. Superó su estadística de goles esperados en un 109%, siendo el delantero más letal del país. Y aún así, en el partido más importante del año, una semifinal de la FA Cup contra el Chelsea, Pochettino lo puso de lateral izquierdo. Sí, como defensa. Es vergonzoso mirar atrás y recordar eso. Ni siquiera el hecho de que ganara más premios al jugador del mes que cualquier otro en la liga sirvió para abrirles los ojos. Y es difícil no pensar que, si le hubieran dado más minutos y una posición ofensiva real, aquel segundo lugar pudo haber sido el título de Premier que tanto ansían. Pero número. En su tercer año sí, tuvo más minutos, pero solo a costa de ser empujado más y más hacia la banda. Y para ser sincero, a esas alturas, eso ya no era su principal preocupación. Porque no solo se acercaba el final del Mundial, sino que justo después venían los Juegos Asiáticos. Esa sería su última oportunidad real de ganar una medalla y librarse del servicio militar, ya que para cuando llegaran los próximos Juegos Olímpicos, él ya habría cumplido 28 años y no tendría escapatoria. Tendría que enlistarse sí o sí. Mira, el Mundial no fue precisamente una señal alentadora. Sí, Son marcó un gol histórico contra Alemania, y Corea del Sur los eliminó de forma espectacular, pero igual se quedaron fuera en fase de grupos, y un mes más tarde llegó el momento de jugar el torneo más importante de su vida. Y créeme cuando te digo que jugó como si su vida dependiera de ello. Ya había marcado el gol de la victoria que los llevó a la fase eliminatoria. Todo esto después de una derrota humillante contra Malasia que los dejó en el lado más difícil del cuadro. En los cuartos de final, les tocó enfrentarse a Uzbekistán, un equipo que llevaba 13 goles en solo 4 partidos. Es decir, no eran precisamente favoritos. Aún así, Son dio una asistencia a los 5 minutos, vio cómo se ponían por detrás 3-2 y luego asistió otro más para llevar el partido a la prórroga, que ganaron gracias a un penalti en el minuto 118. Así de cerca estuvo de tener que raparse la cabeza y calzarse las botas militares. Pero el siguiente partido fue mucho más tranquilo. Contra Vietnam, Son dio otra asistencia y ganaron 3-1. Y entonces llegó la gran final. Contra Japón, el eterno rival.
Un partido tenso, sin goles durante los 90 minutos, que se fue a la prórroga. Y fue ahí donde Son asistió 2 veces, logrando una victoria agónica por 2-1. Pero lo más importante de todo, logró su exención del servicio militar. Y con eso, se le abrieron las puertas de todos los clubes que antes dudaban por miedo al resultado. El Bayern llegó de inmediato, luego lo hicieron el Manchester United y el Liverpool. Pero por una razón que muchos no entendieron, Son decidió quedarse en el Tottenham. Y casi le sale redondo. La temporada siguiente empezó anotando un gol estilo Messi contra el Chelsea y luego se embarcó en una racha de 19 contribuciones de gol en 16 partidos. Esa racha culminó con un gol contra el Dortmund, que dejó al Tottenham con un pie en los cuartos de final de la Champions League. Y con Harry Kane lesionado, Son se echó el equipo al hombro. Anotó 3 goles contra el Manchester City de Guardiola, ganando la eliminatoria por goles fuera de casa. Y metiendo al Tottenham en semifinales de la Champions por primera vez desde 1962. Fue entonces cuando Europa entera se dio cuenta de que estaba ante una verdadera superestrella. Lo nombraron jugador de la temporada en el club y fue nominado al Balón de Oro. Incluso aunque el Tottenham terminaría perdiendo la final de la Champions, eso no importó. Aún así, había muchos que seguían viéndolo solo como el acompañante de Harry Kane. Sin embargo, ese problema también iba a encontrar su solución. Cuando Pochettino fue sorprendentemente despedido apenas 5 meses después de la final de la Champions, llegó José Mourinho y lo cambió todo. Movió a Son al centro del ataque y colocó a Kane como un número 10 detrás de él, una decisión que lo catapultó a algunas de las mejores actuaciones de toda su carrera. Famosamente pasó entre toda la defensa del Burnley, recorriendo más de medio campo él solo, y marcó lo que fue literalmente el gol del año ganando el premio Puskás. Mourinho, con su característico estilo, lo apodó Sonaldo Nazário, comparándolo con la leyenda brasileña. Y aunque esa temporada terminó siendo interrumpida por la pandemia, no importó demasiado. Son aprovechó ese tiempo para recuperarse de una lesión, volvió con fuerza y aseguró un lugar en Europa para su club, salvando incluso el puesto de Mourinho. Y además superó a Harry Kane en la carrera interna por el jugador del año del club, ganándolo por segunda vez. Ahí comenzó una competencia intensa entre ambos por alcanzar el récord de 3 títulos de jugador del año que tenía Robbie Keane. La temporada siguiente, Son sumó 40 contribuciones de gol, y Kane llegó a 50. Juntos rompieron un récord de la Premier League al combinarse para 14 goles en los que uno asistía al otro. Ambos fueron incluidos en el equipo del año de la liga y llevaron al Tottenham hasta la final de la FA Cup. Sin embargo, el club, en una decisión incomprensible, despidió a Mourinho 6 días antes de la final, prácticamente saboteando su única posibilidad real de ganar un título importante. A pesar de todo, esa vez fue Kane quien se llevó su segundo premio como jugador de la temporada. Así que, por supuesto, Son no se quedó atrás. Elevó aún más su nivel bajo la dirección de Nuno Espíritu Santo, pero fue con la llegada de Antonio Conte que realmente sorprendió a todos. Remontó una diferencia de 9 goles con respecto a Mohamed Salah y terminó llevándose la Bota de Oro, cerrando la temporada con 12 goles en los últimos 10 partidos. Una vez más, aseguró la clasificación a la Champions League para su equipo, y se convirtió en el tercer jugador en la historia del club en ganar por tercera vez el premio a Jugador del Año. El hecho de que hiciera todo eso durante la era de Harry Kane te dice lo especial que es como jugador, pero el hecho de que esa misma era lleve el nombre de la era de Kane también te dice cuán subestimado ha sido todo este tiempo. Y para colmo, la temporada siguiente fue bastante gris para él. Kane no solo igualó su récord rápidamente, sino que además se fue al Bayern Múnich. Lo hizo tan pronto como se confirmó que el Tottenham no jugaría competiciones europeas. Renunció al club y eligió el camino más fácil hacia los trofeos. Ya sin Kane, Son trató de explicar que había jugado toda la temporada al 60% de su capacidad física, lidiando con una hernia que le provocaba dolor constante, y que solo entonces pudo someterse a una cirugía para solucionarlo. Pero incluso tras recuperarse y ser nombrado capitán del equipo, le costó mantener a flote al Tottenham. Después de todo, era la primera vez en 9 años que jugaba sin Kane, y el club había cambiado de entrenador una vez más.
A pesar de todo eso, Son siguió empujando, resistiendo, liderando. Consiguió 27 contribuciones de gol en Premier League, una cifra notable, y ganó 23 puntos para su equipo gracias a sus goles y asistencias, aunque al final se quedaron fuera, por poco, de la clasificación a la Champions. Pero esta vez, puede que haya sido el destino el que interviniera. La temporada siguiente fue brutal. Lesión tras lesión, Son se perdió un total de 17 partidos. Y sin su presencia, el Tottenham se vino abajo. Al final terminaron en el puesto 17 de la tabla, apenas un lugar por encima de la zona de descenso. Con Son incapaz de ayudar, ya fuera porque su cuerpo no respondía o porque había sido marginado por las decisiones del cuerpo técnico, todo apuntaba a que esa sería una de las temporadas más deprimentes de toda su carrera. Pero, de alguna forma, el mismo equipo que casi desciende logró llegar hasta la final de la Europa League. Y aunque Son solo pudo entrar a 23 minutos del final del partido, lo lograron. Ganaron. Ganaron un trofeo de verdad. Ningún aficionado del Tottenham pudo contener las lágrimas. Al ver a Son levantando ese trofeo tras tantos años viéndolo llorar, tras tantas temporadas dando todo por el equipo y haciendo lo que Harry Kane jamás pudo hacer. Y aunque claramente no es alguien que se jacte ni presuma de sus logros, cuando le preguntaron qué sentía al ver que Kane había ganado la Bundesliga, respondió simplemente: son trofeos diferentes. Y todos sabemos lo que eso significaba. Lo admita o no, Son es ahora, sin discusión, el jugador más grande en la historia del Tottenham.